Bueno, Gustavo, se suspendió el partido, quiero saber cuál es tu sensación en este momento, cómo se enteraron, cómo lo tomaron. Sí, la verdad nos enteramos, yo estaba en el medio de la charla técnica cuando me golpean la puerta y me transmiten la resolución de lo que había pasado, que se había suspendido el partido por la muerte de Cristian Gómez, que especulación que nosotros teníamos, pero por el hecho de que es una situación grave que había sucedido y que pensábamos que se iba a suspender también el partido de Godoy Cruz y de Belgrano y el de Boca con Aldo Civi, más que nada porque pasó previo a esos partidos. Pero lamentablemente tanto los dirigentes como nosotros nos enteramos aquí, y cuando los muchachos por ahí hablaron con los jugadores de River, estaba el agremiado le había comunicado que se suspendía el partido, que no se jugaba, y por eso un poquito esa sensación de ingratitud que uno tiene por el hecho de decir, o sea, nuestros jugadores son tan agremiados como los jugadores de River y nuestros dirigentes son tan dirigentes de AFA como los dirigentes de River o cualquier dirigente de fútbol argentino. Entonces, por un lado está el hecho lamentable de otra vez que una muerte que enluta el fútbol y que pasan este tipo de situaciones, pero por otro lado también la falta de previsibilidad en el fútbol hace de que al no estar las cosas tan claras, un poco todo quede difuso, ¿no? Yo le preguntaba recién al Patito Balmarini si le habían hablado y él me dijo que recién había podido hablar con el Turco Malchi y le habían comunicado de AFA que AFA paraba el partido de River y por otro lado los dirigentes le preguntaban a los dirigentes de AFA diciéndole que agremiados en el que había parado. Entonces por ahí el fútbol se tenía que haber parado, se tenía que haber parado desde el partido, me parece, desde el momento que se conoce la muerte de Cristian, se tenía que haber parado todos los partidos que se estaban jugando y creo que en definitiva lo que uno pide es previsibilidad y que las cosas sean claras, porque ahí había un montón de gente, desde que sucedió esto a las 4:30 de la tarde hasta a las 9:30 de la noche era mucho tiempo, la cancha estaba llena, un montón de gente que había venido a la cancha y me parece que este tipo de cosas, como te digo, la falta de previsibilidad hace que el fútbol por ahí duela un poco. Más allá de esta situación de que tal vez agremiado se había comunicado con la gente de River, los dirigentes de River del lado de AFA, ¿sabían de la posible suspensión? ¿Qué tienen de información ustedes? Nosotros lo que sabemos que River ya sabía que el partido no se jugaba, todo River sabía que el partido no se jugaba. Gallardo dijo que ellos venían a la cancha, vinieron de hecho a la cancha, teniendo esta información como rumor, pero que ya desde las 4 o 5 de la tarde sabían que era predecible que el partido se fuera a terminar. Está bien, o sea, es válido, a lo mejor tenían mayor conocimiento de las cosas que nosotros estábamos escuchando las mismas radios que pueden haber escuchado ellos y estábamos en la previa y el árbitro tampoco sabía lo que iba a pasar porque el árbitro viene a pedirnos con qué camiseta íbamos a jugar, todavía estaba la duda si Chino Luna podía ser capitán o no porque venía una suspensión y todo ese tipo de cosas y en ningún momento tampoco el árbitro sabía, pero vos ves que los jugadores hablaron con los jugadores de River y ellos decían que sabían que no iban a ganar. Está claro y todos estamos de acuerdo que se tenía que suspender la fecha, desde el primer momento que se conoce la noticia. ¿Dónde crees que está la falla o quién es el que falla para que por lo menos Tigre se entere demasiado tarde de la decisión? La falta de previsibilidad del fútbol. Yo digo que cuando el fútbol no tiene previsibilidad, uno sabe lo que va a pasar. Entonces todo queda supeditado a lo que pueda pasar porque las líneas son muy difusas. Entonces me parece que hay un montón de cosas que tienen que cambiar dentro del fútbol. Ya lo decía antes, me parece que el AFA necesita un presidente del AFA, que no quiere decir que Segura no lo pueda hacer, pero si tiene que ser, que sea elegido por mandato y que empiece a poner pautas y que se respete, y porque da la sensación de que de acuerdo a la empuja de intereses o a las presiones que uno pueda llegar a ejercer, puede sacar más provecho o no en todo. Entonces me parece que el fútbol está mal, y si uno quiere resolver un problema, lo primero que tiene que hacer es asumir que el problema existe. Entonces, si nosotros no asumimos que el problema existe, no lo vamos a curar, y esto me parece que va más allá. Entonces hoy, o sea, yo vivo en una sociedad donde si pienso diferente soy enemigo, no soy adversario.
Y si veo un equipo con una camiseta distinta a la mía, es mi enemigo, no es mi enemigo, es mi adversario. Entonces, me parece que es tristemente los valores que hoy imperan en la sociedad futbolística o en nuestra sociedad que están mal. Entonces, yo creo que acá hay que decir, bueno, ¿qué tipo de fútbol queremos? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Qué vamos a hacer con la inseguridad? ¿Cómo puede ser que otra vez en una sociedad o en un fútbol que siempre vive de los atajos, como los hinchas estos pseudo neutrales terminan en un enfrentamiento como terminan en la cancha de Godoy Cruz hoy, porque eran a lo mejor hinchas de Belgrano que aprovechando este atajo van a ver el partido donde está prohibido el público visitante, y después terminamos con los enfrentamientos como terminamos. Cuando uno ve que de pronto, qué sé yo, tengo la suerte de poder ir a los mundiales, a la Copa América, y sabés que hay anillos de seguridad que si vos no pasás con las entradas no podés acceder, y cuando vos ves, te cansás de ver, como me pasó ver a mí en la cancha de Central, o veía el otro día las imágenes en la cancha de Boca, que los molinetes se abren y entran 70 personas corriendo. Entonces, pues nos sorprendamos que hay manifestaciones de violencia, porque los operativos no funcionan. Entonces, para mí falta un presidente que establezca las pautas que tiene que establecer. Y ojo que esto no es una crítica segura, hay que legitimar la función del presidente de la AFA, que sea elegido y que me diga qué tipo de fútbol que quiere, qué vamos a hacer con la inseguridad, qué vamos a hacer con los campeonatos, qué vamos a hacer con los descensos, qué vamos a hacer con la seguridad, qué vamos a hacer con todo ese tipo de cosas. Porque si no, lamentablemente, estamos supeditados a que preparamos una semana y no sabemos cuándo jugamos. Gustavo, más allá de la bronca por la situación del partido, como técnico, ¿qué reflexión te surge una nueva muerte en el fútbol, un nuevo jugador que fallece en un estadio? Pero ojo que a mí no me da bronca el hecho de no jugar el partido, O sea, a mí me da bronca las formas, o sea, para mí el partido está bien suspendido, ojo, pero yo digo que la reflexión que me merece es lo mismo que te decía antes. O sea, si a mí me parece que las crisis ofrecen oportunidades, y hoy estamos viviendo una situación de crisis. La semana pasada murió un chico porque se pegó la cabeza contra un paredón. Vivimos manifestaciones de violencia. El clásico más grande de la Argentina ha sido una vergüenza mundial por cómo terminó. Entonces uno siente vergüenza por el fútbol que está viviendo y porque uno se siente parte de la sociedad futbolística. Entonces el fútbol me duele. En este momento el fútbol me duele. Y es un momento donde estas crisis ofrecen oportunidades para ver si realmente queremos cambiar las cosas para bien y que la gente venga a la cancha y pueda disfrutar de un partido sabiendo cuándo va a jugar su equipo y que pueda salir de la cancha de la misma manera como sale y que los jugadores puedan jugar como tienen que jugar. Hoy se paró porque por duelo o se paró por una falta de seguridad. ¿Qué garantía hay que la semana que viene no vuelva a pasar lo mismo en un partido de divisiones inferiores, en un partido de primera, en un partido del ascenso? Entonces me parece que hay que repensar un montón de cosas que van mucho más allá que la suspensión de un partido en sí mismo. Gustavo, una pregunta. Vos hablás ahí de seguridad, hablás de un montón de cuestiones que hay que revisar en función de esta crisis de la que hablás. Sos bastante directo con el tema de la AFA, pero ¿creés que hay algún tipo de responsabilidad con los dirigentes de los clubes? Tenemos, la AFA la componen los dirigentes de los clubes y tenemos la misma responsabilidad nosotros como directores técnicos, los jugadores en sus conductas, todos, ustedes periodistas como comunicadores, por la manera en que comunican y cómo se comunica. Y yo digo que es algo que todos de distintos lugares estamos inmersos en lo que es el fútbol. Y cada uno tiene que colaborar desde el lugar que le corresponde. Entonces acá no va a venir un iluminado y va a solucionar las cosas un iluminado. Acá hay que sentarse y hay que decir, bueno, ¿qué fútbol queremos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los flagelos más importantes que hay que atacar? Y en función de eso hay que establecer prioridades y hay que respetarlas. Esto quizás no es momento de hablar del plano futbolístico por lo que estamos hablando y por lo que pasó, pero futbolísticamente ¿te perjudica en algo la suspensión del partido? Tigre venía bien, en levantada, teniendo buenos partidos, y quizás el partido River se fue post Copa América. Sí, una lástima porque ya nos pasó la semana anterior, nos pasa de nuevo y bueno, era un lindo momento porque el equipo venía atravesando un muy buen momento y van a pasar ya casi 20 días de que no jugamos de aquel partido, con más de 20 días cuando jugamos en Independiente, de aquel partido que jugamos con Lanús, ¿no? Y lamentablemente esa sensación de euforia o ese pico de sensación de un buen momento se pierde cuando no tenés la oportunidad de tener continuidad en el juego. Y bueno, por eso nos hubiese gustado jugar, no hoy, nos hubiese gustado jugar ya la semana pasada. Dentro de todo esto, para
rescatar un poco la manera en la que se fue la gente de Tigre de la cancha, porque esta situación pudo haber generado otro hecho más de violencia. Por eso mismo, es lo que yo te digo, cuando digo previsibilidad, es prever todas las cosas. Entonces vos decís, ¿qué pasa? 9:30 de la noche, la gente viene a la cancha, gastó mucha plata para comprar las entradas, había una ilusión muy grande. Si vos a las 4:30 de la tarde, a las 5 de la tarde ya tenés la decisión tomada, no esperes a que faltan 30 minutos para que empiece el partido para comunicar que el partido no se va a jugar. Entonces cuando vos sos previsible, ese tipo de cosas no suceden.